Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Sí, aquí está Anely. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bueno, em, pedirles nuevamente su colaboración si alguno de ustedes no logró terminar de llenar alguna de las encuestas que socializamos el día de ayer. Hoy justamente tuvimos contacto con coordinación y nos volvieron a pedir colaboración. Entonces, eh, yo llené las encuestas y sé que de repente pues que están un poquito largas algunas de ellas. No recuerdo, creo que hay una que es un poquito más larga que otra. Eh, entonces, pero pedirles siempre como el apoyo para que recuerden que esta parte de recopilación de datos es importante para poder tener información que luego la universidad va a utilizar de manera positiva. Entonces, si alguno faltó con alguna de las encuestas, les agradecería. Eh, Igual ayer un par de personas me mandaron captura y pues les agradezco porque así esas mismas capturas yo se las remití a coordinación. Obviamente sin nombre, ¿verdad? Solo como la captura de que se habían realizado. Entonces, ese tema. El día de hoy, ¿cuál es el plan? Vamos a terminar de ver ejemplos para la integración. Vamos a despejar dudas, hay dudas del contenido. Y después, dependiendo cómo vamos con temas de tiempo, igual creo que habíamos hablado ayer que íbamos a tomar los 10 minutos antes. Y de igual manera, creo que es posible que nos vayamos a trabajar en el caso que tenemos para esta semana. Eh, entonces vamos a ver cómo vamos con el tema del tiempo. Notificarles que igual las grabaciones están al día en la plataforma y lo único que está restando es la asignación final que la estaré subiendo el día de hoy, al final del día, para que ya la puedan tener, ¿verdad? Y si tenemos dudas o consultas, si no, vamos a comenzar entonces. El día de ayer estuvimos viendo los puntos claves en cada, como para la ejecución en cada uno de los temas. Entonces, esto es un buen resumen porque acá podemos ver cada uno de los temas y realmente cuál es esa acción concreta que podemos hacer como gestores de talento para realmente decir estoy realizando una gestión de business partner en acción, ¿verdad? Y volverme ese acompañamiento estratégico para la organización con cada uno de los temas claves. Entonces, entiendo que quedó claro esta parte del día de ayer y vamos a ver unas premisas claves respecto con ejemplos también, porque es importante que podamos empezar a aplicarlos con ejemplos, como lo hemos hecho en el resto de las semanas. Entonces, el rol de recursos humanos, chicos, no es administrar personas, ya lo hemos visto, que será como, estamos administrando el personal. Ese es el esquema del cual venimos. Este esquema ya cambió y ahora generamos capacidades organizacionales. El ejemplo que traemos es el de Google, ¿verdad? Con el modelo de Google de People Analytics que ellos tienen, utilizan sus datos para las decisiones de talento, ¿verdad? Ejemplo, ellos proyectaron, eso me pareció súper interesante, que 4 entrevistas por candidato eran óptimas para la calidad y la velocidad en sus temas de reclutamiento. Y yo les pregunto, ayer hablábamos un tema sobre reclutamiento. Hay organizaciones, chicos, donde los temas de reclutamiento
por ejemplo, temas en algunos lugares en call centers, ¿verdad? No digo que todos. En algunas empresas especializadas en temas de cobros también, digamos, el tema de reclutamiento es todo un reto. Y hay organizaciones en las que el reclutamiento es una papa caliente, le llaman, en donde está la jefatura de reclutamiento en una empresa grande y nadie quiere asumirla. Nadie internamente quiere aplicar. Y es un tema, y también conozco otras personas que, por ejemplo, traen mucho ese talento de identificar candidatos y es muy nato y natural en ellos poder realizar entrevistas y dar con el candidato idóneo. Y cuando hablamos del candidato idóneo, recuerdo que había una organización en donde había una persona, una ejecutiva, una subgerente, que era muy buena en esos temas. Y ella ya tenía, era como, ella nos hablaba en algún momento que nos platicó como ella manejaba en la organización anterior, que ya se estaba viendo, sí, temas de reclutamiento, cómo ella hacía esto, digamos, como de manera intuitiva. Esta proyección de saber cuántas entrevistas, si tenía que hacer una entrevista más. Y hablaba también de que las personas que ella había reclutado y ubicado en las organizaciones tenían ese impacto a nivel de productividad del que hemos hablado en todas esas 3 semanas. Y ella decía eso. Es más importante que la persona pueda tener una buena adaptación dentro de la organización que de buenos resultados a nivel de productividad. Que muchas veces hay algunas organizaciones que tienen mucho enfoque en temas únicamente, no digo que no sea importante el tema curricular, ¿verdad? Sino únicamente es cuántos títulos, cuántas maestrías o cuántas certificaciones específicamente, ¿verdad? Cuando hay una serie de características, de competencias que pueden ser más importantes y también por eso nos sucede que en los temas de reclutamiento, chicos, podemos incorporar a cierto personal muy preparado y este personal no se adapta y rápido se va, ¿verdad? Porque realmente no se pudo adaptar. Entonces, es interesante cómo Google, a través del People Analytics, que le hemos hablado bastante, utiliza esos datos de saber cómo hacer este tema de decisiones de talento. Y imagínense una empresa con el tamaño de Google también, ¿no? Entonces, es decir, 4 entrevistas ya tienen el esquema. Es decir, este es el promedio que me permite a mí tener ese equilibrio entre una buena velocidad y una calidad. Porque otro de los puntos importantes con estos temas de reclutamiento, hay unas organizaciones donde los procesos de reclutamiento son 3 meses. 3 meses, una serie de 6 entrevistas, si es a veces hay assessment adicional también. Entonces, hemos hablado de cuánto le cuesta a la organización tener esa posición vacía, por ejemplo. Y adicional, cuánto es el costo que yo tomo por ese reclutamiento. Entonces ahí hay una mezcla económica en la que sí, definitivamente tengo que tener una buena velocidad de reclutamiento, pero también lo que hablábamos ayer, no por llenar la plaza rápidamente y ser veloz voy a sacrificar la calidad que voy a tener de poder permitirme conocer a los candidatos y seleccionar bajo los esquemas que ya tenemos establecidos y que evidentemente están alineados con el tema de si estamos aplicando un modelo de competencias, pues con el tema de competencias y que esta persona pueda como alinearse. Entonces Google hace eso. El talento alineado con la estrategia crea una ventaja competitiva. Muchas veces nosotros vemos, y ayer al inicio de la presentación observábamos cómo podemos ver qué famosa, qué reconocida es esta empresa, porque vemos que tienen muchas campañas, mucho movimiento publicitario, los vemos que patrocinan espacios televisivos, los escuchamos en radio, vemos vallas en la calle, vamos a una actividad en un mall y vemos que tienen una actividad también dentro del centro comercial
Y entonces decimos, esa empresa es grande, es conocida, ¿verdad? ¿Y cuál es el éxito de esa organización? Bueno, todo el movimiento, toda esa bulla es poder conectar con sus clientes, atraerlos y generar esa rentabilidad que toda organización busca, ¿sí? Dependiendo del segmento al que va dirigido. Sin embargo, realmente cuál es esa ventaja competitiva que puedan tener una organización u otra. Y muy pocas veces se entiende, digamos que ahora ya se va comprendiendo más, pero muy pocas veces se entiende que es ese talento alineado, como si ese barco fuera esa estrategia que ese talento esté en ese barco de alineación con la estrategia, como lo hace Netflix, que es una cultura, le hemos hablado mucho sobre la libertad y la responsabilidad, donde recursos humanos diseña contextos de no control con una retención basada en el impacto real, ¿sí? Entonces realmente decir, esto es muy evolucionado, digamos. He conocido organizaciones locales que han querido implementar más que todo algunas prácticas respecto con temas de Google, ¿verdad? Como para incentivar la creatividad, habilitar espacios para que el colaborador pueda, que es igual que usted esté con su laptop en su escritorio o que esté con su laptop en un espacio más cómodo, más informal. Se ha querido realizar estas pruebas piloto, digamos. Y lo que he logrado ver de cerca es que no han funcionado, ¿sí? Porque realmente yo habilito un espacio, digamos, de juegos en la organización, en el edificio. Y entonces se deja abierto para que si hay alguna persona que llega un momento en el que se siente muy estresado o desbordado o que ya su creatividad no da más, pueda bajar o moverse a la sala de juegos y de repente distraerse un espacio, un momento, el momento que requiera. Y es que ahí es donde está lo importante también. Y luego pueda regresar a sus actividades. Y se ha empezado con estas actividades. ¿Y qué pasa? Luego, alguien dice, no, pasan mucho tiempo en esa sala de juegos. Hay que restringir el horario. Y entonces empiezan a regresar. O sea, es como querer dar un paso hacia adelante, ¿verdad? Pero es como un paso pequeño hacia adelante. Pero de repente hay alguien en la organización de la alta jerarquía que eso le molesta y reporta y empieza a verlo como negativo, y entonces empiezan a restringir los horarios del salón de juegos, empiezan a restringir, recuerdo una vez que se había habilitado una organización, un espacio como, era un espacio informal que podía ser de descanso o podía usted llevar, quienes tenían laptop asignada, podían llegar ahí a trabajar ahí o a hacer reuniones, porque era un espacio amplio donde habían varios tipos de esquemas. Pasó exactamente lo mismo al inicio, sí. Una vez un colaborador andaba cansado, me imagino, y está en su hora de almuerzo, y llegó y se durmió. Y alguien lo vio y alguien reportó y bueno, fue un tema. Pero ¿qué es lo que pasa? Decimos, ¿por qué a estas empresas les funcionan estos modelos? Y de repente cuando hemos querido ver en Honduras aplicar algunas cosas como para ir encaminándonos, ¿no?, hacia esos espacios, ¿qué es lo que sucede? Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es lo que ustedes creen que sucede en base a este caso que les estoy comentando yo, de estos espacios? ¿Qué será? ¿Cuál será cuál será el tema que hay ahí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Están ahí, chicos? Aquí estamos, Master. Gracias, Jenny. Alguien se me salió ahora. Fue Dafne que se salió. Creo que se le cayó la conexión. A ver,
Ok, definitivamente. A ver. Están teniendo temas de conexión. Veo que están entrando y saliendo. Ya regresó Gisela. A ver. Sí. Vamos a ver. ¿Qué opina Nicole sobre este tema que les estaba contando? ¿Por qué, Nicole, hay organizaciones que han querido hacer estos intentos de adaptarnos a estas culturas de empresas que ya sabemos que son exitosas y en Honduras no funciona? ¿Qué será que sucede? No sé, buenas noches. Hace poco me conecté, no vi la presentación, es que estaba cambiando a mi bebé. Ok. ¿Alguien que se estaba, que sí logra escuchar, que quiera comentar qué es lo que sucede respecto por qué en Honduras no nos funciona? Porque hace una semana alguien me decía, algunas empresas en Honduras aplican estas cosas. Yo les estoy diciendo, he visto de cerca, si ustedes han visto algunas prácticas dentro de organizaciones de conocidos o de familiares, pueden comentarlo igual. Pero en todo caso, bajo este esquema que les estoy contando yo, de esos dos casos donde se ha querido implementar, pero realmente luego se retrocede, ¿qué es lo que ustedes creen que sucede en esas organizaciones? ¿Qué puede ser? ¿Por qué en Honduras no funciona? Y en otros lugares sí. Bueno, no sé si, no sé qué pasa. Bueno, vamos. Vamos a continuar. Les traigo también un ejemplo integrador respecto al tema de Microsoft, que ya lo hemos visto también. Respecto al tema de, por ejemplo, cómo hacen ellos para integrar todo esto que hemos visto en estas semanas. El problema inicial que ellos tenían, como bien lo han investigado, es su cultura interna competitiva, ¿sí? Entonces, tenían su innovación estancada. En algún punto, digamos que les funcionó esta cultura de competir entre ellos como para apoyar esa parte de innovación, pero luego llegó un punto donde se estancó, ¿sí? Entonces, empezaron a observar que tenían solo el 41% de colaboradores que se sentían capacitados para innovar, ¿sí? Por eso les digo, hicieron una encuesta y un dato que dice, en una empresa donde el pilar es la innovación, solamente el 41% de los colaboradores tenían esa sensación de sentirse habilitados para para innovación. Tenían una alta rotación en el talento joven también. Entonces, a nivel de cadena de valor, que era lo que estaba pasando, tenían el foco en el eslabón de desarrollo y en retención, ¿sí? Respecto al perfil por competencias, tenían en las nuevas competencias la mentalidad de crecimiento, ¿sí? La colaboración y la empatía. Miren cómo aquí cambia, porque yo vengo acá de tener una cultura interna competitiva y es que en los esquemas anteriores corporativos, pero les estoy hablando, bueno, tal vez los 90, todavía 2000, el tema de la competitividad se estuvo impulsando mucho, hasta que realmente se empezaron a ver cuáles eran los verdaderos resultados, ¿sí? Porque se perdía mucho el tema de la colaboración y la empatía. Y entonces empezaba esto a desencadenar otro tipo de conflictos. Y cuando eso volvía insostenible, se empezó a investigar, se daban cuenta que eran este tema de culturas competitivas, que estaban creando estos grandes inconvenientes. Y luego es que surge el tema de trabajo en equipo, la sinergia, la cohesión. Y entonces las empresas empiezan a moverse, a decir, no, hay que hacer un cambio y dejar de competir entre nosotros, porque estamos viendo que esto no está trayendo los resultados que queremos para la organización. Entonces se cambia a esa mentalidad de crecimiento, de pasar de competir entre nosotros a colaborarnos y a ser empáticos. La acción
los programas que hicieron de capacitación masiva en inteligencia emocional e innovación. Entonces miren que muchas veces, y creo que lo vi, es como nosotros, es decir, ok, yo empiezo a formar el desarrollo para que mi colaborador se sienta con todo lo que requiere para innovar, ¿sí? Pero adicional, también empiezo a trabajar inteligencia emocional, ¿sí? De la mano. Entonces creo programas para que esto vaya de la mano y tenga una mejor implementación y mejores resultados. En el paso 3 que hicieron, la directora de personal alineó a talento humano con esta visión y entonces rediseñó el tema de la evaluación del desempeño, ¿verdad? Eliminó todo ellos manejaban unos rankings, entonces como ya empezamos a alinearnos con la mentalidad de crecimiento, rediseñaron toda su evaluación del desempeño y luego introdujeron las conversaciones de carrera focalizados en desarrollo, no solo en evaluación. Y es este tipo de conversaciones sencillas, chicos. Cuando he manejado temas, algunos colaboradores llegan y me dicen, Arlene, yo quiero crecer en la organización, ¿sí? Quiero desarrollarme, y entonces empiezan como a tener ese tipo de conversaciones de desarrollo de carrera conmigo. Y lo primero que yo les pregunto es, ¿ya conversaron esto con su jefe inmediato? Y el 100%, bueno, no el 100, pero sí posible el 98%, porque sí hubo un par de casos que decían sí, que me decían no lo hemos hablado con mi jefe. Entonces, ahí es interesante ver que el colaborador no se siente en la confianza de sentarse con su jefe y decirle, ok, yo llevo 1, 2, 3 años, no importa el tiempo, en la organización, en este puesto, y tengo miras a querer desarrollarme dentro de la organización y me gustaría mucho aprender sobre tal área o sobre tal puesto, ¿verdad? Y entonces hay una barrera porque no se ha generado esa confianza para poder tener esa conversación de carrera, ¿sí? Y entonces los colaboradores empiezan y eso es algo que me llamó la atención también en una investigación que se hizo en algún punto en una de las organizaciones que hablaban sobre voy a esperar que me ofrezcan una oportunidad. O sea, que esperaban que su jefe los considerara. Como que había una vacante digamos, en un departamento grande y ellos esperaban que su jefe, en base a esas evaluaciones que ellos habían tenido, pudiera decir, bueno, voy a considerar a esa persona, ¿verdad? Para el puesto. Y eso no sucedía. No lo vimos suceder en todo el proceso. Entonces, como no sucedía, el colaborador se iba desmotivando y luego decía, no, tal vez en el próxima vacante. Y así. Y después llegaban molestos a talento a decir, es que yo quiero desarrollarme y no sé cómo hacerlo. Entonces también es importante que si nosotros vamos a tener dentro de nuestra organización, decir, ¿qué es lo que realmente nos interesa, chicos? Que la gente esté feliz, que la gente esté cómoda, que la gente esté productiva. Y cómoda no en el mal sentido, no cómoda desde la perspectiva de hacer lo mínimo, de no atreverme a gestionar el cambio. No, digo cómoda en el sentido de decir, aquí estoy bien, aquí soy valorado, aquí soy visto, aquí soy respetado. Hay esas 3 características: ser visto, ser valorado y respetado en una organización. Son 3 puntos sumamente importantes cuando estamos hablando de estas cosas, estos temas. Y entonces, y que el colaborador diga, porque yo sé que aquí soy visto, soy respetado y soy valorado. Y en un punto yo voy a poder moverme a otro puesto, aprender nuevas cosas, o moverme a otros departamentos, porque hay personas, y yo se los decía, que me decían, es que yo tengo tanto tiempo en auditoría y ya no quiero estar en auditoría, me quiero mover a riesgos. Pero ¿qué pasaba? El jefe en auditoría no quería soltar el colaborador. Entonces ahí también hay otros temas, porque si usted es muy bueno en lo que hace, entonces su jefe lo primero va a decir, no, yo te necesito acá, ¿sí? Y entonces algunos líderes se aferran a decir, no,
Y hemos tenido casos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, yo tuve casos en los que el colaborador me decía, Arlene, si mi jefe no me permite moverme a otro departamento, había un chico que era muy bueno en temas de sistemas y él estaba en otra área y en esa área él miraba los temas de sistemas de su área, entonces él tenía muy eficientado su área y él se quería mover hace años y en el departamento de sistemas de la organización lo jalaban, lo querían llevar y le decían no, y siempre decía, pero ¿cuál es el problema? Es que el jefe de él no lo quiere dar. Y entonces llegó un punto donde el chico hizo tanto para moverse que llegó a la oficina a decir, traigo mi renuncia, si en realidad no me van a permitir moverme, yo me voy a mover de organización. Y el chico tenía como 15 años de trabajar en la organización, era muy buen elemento, realmente. Y fue complicado poder reunir al jefe de él y reunir al jefe de sistemas y gestionar la situación. Ahora, en algún punto, algo que tenemos que tener claro es que un jefe o un líder que no permite a sus colaboradores desarrollarse no está liderando. Sí, no está liderando. Porque lo primero que hace un líder es desarrollar. Y cuando yo desarrollo, todos vamos avanzando y creciendo. ¿Sí? Y entonces vamos expandiéndonos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Obviamente yo poder tener una persona que me va a poder sustituir si yo soy el líder de este equipo, pero también ver si yo tengo a alguien dentro de mi equipo donde tiene más otras orientaciones o que quiere aprender sobre otras cosas. Entonces, esta conversación de carrera que se implementaron en Microsoft, que implementó Kathleen, son sumamente importantes y muchas veces, miren, es que cuando nosotros vemos toda esta decimos, es que es súper fácil hacer estas implementaciones, pero cuando las vemos en las organizaciones y les decimos hay que implementarlas, no se puede. ¿Y por qué no se pueden manejar? Porque no hay inteligencia emocional. No hay inteligencia emocional. Entonces, por eso es que es importante este pilar que vimos arriba, ¿verdad? Luego, a nivel de comunicación y evaluación, ¿qué hicieron? Bueno, obviamente generaron una comunicación personalmente sobre la nueva cultura mediante historias y métricas transparentes. Entonces, ¿recuerdan que vimos el storytelling también aplicado a talento? Bueno, utilizamos esas historias y algo importante es también poder comunicar cómo están mis métricas de manera transparente, decir, estoy aquí, me quiero mover aquí. Sí, porque muchas veces decir, uy, ese número está muy bajo, está muy malo, no lo queremos mostrar, o ese número más bien no está tan mal como estamos diciéndolo verbalmente, entonces mejor no lo mostremos. No, la transparencia a nivel de métricas, y cuando vimos métricas, recuerdan que hablamos sobre la importancia de la transparencia, de poder comentarle a mis colaboradores sobre eso. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? El engagement subió al 70% en 2018 y el valor de mercado se triplicó. Entonces, ¿hay resultados con estos pequeños cambios? Sí, sí hay. Y si ustedes miran, primero no son cosas como del otro mundo. O sea, se empezó, se investigó qué estaba pasando, se encontró el problema inicial, eso es lo importante, para luego empezar a gestionar. Y vamos a empezar a mover puntos, es decir, vamos a hacer aquí, allá. Y se observó que estos puntos que se tocaron eran el 80-20, ¿sí? Ahora, vamos a hablar sobre puntos de ejecución por tema. A nivel de talento como business partner, que fue nuestro primer tema, que vimos esa evolución de donde veníamos hacia donde nos queremos mover, una acción concreta es la participación en definir la estrategia empresarial. Cuando nosotros estamos en un cambio o definiendo esa estrategia organizacional, dependiendo las estructuras organizacionales, no están todos la alta gerencia. Y muchas veces no se incluía, por ejemplo, al tema de recursos humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? De ahí solo le decía, mira, decidimos esto en consejo, en junta directiva, tené. Pero no era parte. Entonces, había un montón de puntos que no se consideraban los criterios de gestión de talento. Entonces, ahí venía un problema. Entonces, por eso es importante lo que hablábamos ayer de ser parte de esas mesas, ¿sí? De esas reuniones,
de alta gerencia. ¿Qué hizo Unilever? El CEO de Unilever, este CEO fue de 2009 a 2019. Ellos incluyeron a talento humano en su plan. Ellos crearon un plan que se llamaba Unilever Plan de Vida Sostenible. Y era un plan que duraba 10 años, ¿verdad? Aquí les traigo la descripción. Fue una estrategia que se lanzó en el 2010, un año después de que él ingresa, de 10 años para integrar el tema de la sostenibilidad, porque ustedes saben que en los últimos, sí que puedo decir, 15, 20 años, ha tomado mucho impulso este tema de la sostenibilidad, porque se ha entendido la importancia también de integrar la sostenibilidad en todas las operaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron esos 3 pilares que ellos utilizaron? Mejorar la salud y el bienestar de 1.000 millones de personas, reducir a la mitad el impacto ambiental de sus productos a nivel de cómo ellos estaban produciendo, ¿verdad? Empaques, maquinaria, procesos, todo, y mejorar las condiciones de vida de la cadena de valor. Entonces, así fue como ellos decidieron incorporar y decir, ok, tenemos un gran plan, pero en este plan todos nos vamos a subir a bordo. Esos son nuestros pilares. ¿Cómo vamos a hacer para en esos 10 años poder llegar y crear llegar todos a hacer lo que cada uno le corresponde para poder llegar a esos puntos importantes? En IBM, con el tema de indicadoras, ellos empezaron a utilizar People Analytics y ellos crearon su plataforma de talento, y entonces empezó a predecir la rotación con 95% de precisión. Entonces eso es espectacular, porque recuerden que, bueno, yo les diría que en las empresas la fuga de talento es un tema que nos perjudica, pero en estos temas de desarrollo, de innovación, en donde la información que se maneja es tal vez qué es lo que nosotros estamos creando para ser los primeros en lanzar el próximo año, y ahí se me va un colaborador y ese colaborador se me va para la competencia. Entonces, es complicado. Entonces, por eso es que ustedes se fijan que qué empresas hemos visto mucho que puntean acá, temas de tecnología e innovación, ¿verdad? Zappos. Esta es una tienda con unas implementaciones muy disruptivas, que a nivel de cadena de valor ellos empezaron a mapear la contribución por cada uno de los eslabones, ¿sí? Entonces, en su bienvenidos a bordo empezaron a realizar un bienvenidos a bordo de 4 semanas enfocados únicamente en cultura, ¿verdad? Entonces empezaron, este chico utilizaba una metodología que cuando ya el candidato le decía que sí, le decía, te doy, ¿cuánto eran? No recuerdo si eran $2,000 o $5,000. Y le decían, bueno, Nicole, ya la acabamos de contratar, pero queremos preguntarle que si nosotros le damos hoy $5,000, ¿usted le gustaría quedarse trabajando con nosotros o preferiría tomar los $5,000 e irse? Y entonces la gente se sorprendía, y mucha gente decía, no, yo prefiero que me den los $5,000. Y entonces, ¿qué decía este chico que era ya no es el dueño de Zappos, pero sí fue todo lo que creó toda esa base espectacular que tiene esta empresa? Decía, es que me sale mucho más económico darle ese dinero a ellos, porque son candidatos que realmente no quieren. Él se enfocaba mucho en que la gente realmente quisiera trabajar con ellos. O sea, era ese anhelo de que alguien estuviera conectado, que le gustara la organización y que estuviera enfocado en decir, yo quiero trabajar acá. Y si usted realmente, imagínese esa empresa donde usted siempre soñó trabajar, y que usted lo contraten y le dicen, ya aquí está su contrato, pero antes de dárselo le dicen, le vamos a dar un 200,000 lempiras. Usted dice, si usted realmente quiere trabajar en ese sitio, usted dice, no, yo me quedo trabajando acá, yo no quiero la plata. Entonces eso era lo que él quería identificar cuando hacía esas propuestas. Y él decía, mucha gente me acepta el dinero, y igual mucha gente no, y yo realmente valoro
aquellos colaboradores que realmente están acá, no por un tema de plata, ¿sí? De qué tan rentable ellos pueden, sino porque están conectados con la organización y quieren generar valor a nuestros clientes, como lo hacemos nosotros. Acuérdense que esto va conectado de cómo yo, desde donde estoy en la organización, estoy enfocada en generar valor a la organización. ¿Sí? A nivel de competencias, vincular mi modelo de competencias con planes de sucesión. El ejemplo que les traigo es el modelo de General Electric de liderazgo del siglo XXI para directivos globales. Entonces, ¿qué hizo el director general de General Electric? Primero lo que hizo fue tomar las decisiones correctas sobre las personas. Él decía eso, yo voy a decidir de manera correcta sobre qué personas, ¿sí? Entonces él decía que era un apasionado de poner a las personas adecuadas en los puestos adecuados. Lo que yo les decía sobre esta ejecutiva de las que les estaba platicando hace un momento, que ella tenía esa visión de decir, esta persona está adecuada para este puesto. Eso es un tema de tener ese don, de poder ver más allá. Entonces, inicialmente él decía, no, esta persona está mejor aquí. Y eso puede hacer la diferencia en una organización. ¿Por qué? Recuerden el caso que yo les comentaba sobre el chico que estaba en ventas, atendiendo clientes, y que lo de él eran los números. Y entonces acá su desempeño era bastante promedio, porque realmente no era malo, porque él tenía talento, pero no le encantaba ese puesto. Entonces no destacaba, era el más bajito, digamos. Pero cuando lo mueven al puesto que él realmente era el puesto adecuado para él, su rendimiento se fue a los cielos, ¿verdad? Entonces, decimos, sí, cuando uno es bueno en cualquier puesto. No es que no pueda ser bueno en cualquier puesto, es cuando yo realmente estoy conectada haciendo lo que me gusta, se nota. Entonces, ¿qué fue la segunda cosa que hizo el señor Jack? Hablar con franqueza. Siempre hacía preguntas que indagaban y ofrecía comentarios reales, francos, sinceros, ¿sí? Que esto es también de mucha importancia cuando yo estoy hablando con un colaborador, ¿verdad? Hacerle preguntas ¿estás cómodo acá? ¿Te gustaría moverte a otra área? ¿Qué es lo que menos te gusta hacer de tu trabajo? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer aquí? ¿Sí? Y luego les ofrecí una retroalimentación sincera, porque muchas veces esa parte de sincerarnos con los colaboradores, pues hay una barrera en la que muchas personas tienen el paradigma que pues no, ¿verdad? Que no se tiene que comunicar todo, y bueno, ahí dependiendo la cultura de cada líder. Y el tercero era insaciablemente curioso. Siempre tenía ganas de aprender cosas nuevas, y esto es una característica muy importante cuando nosotros queremos innovar y hacer cosas nuevas en una organización. Entonces, transformó de una empresa conocida por sus electrodomésticos y bombillas únicamente a una corporación multinacional que se extendía a los servicios financieros y a medios de comunicación, además de los productos industriales. General Electric tuvo un gran crecimiento, y fue gracias a esos tres cambios que hizo su gerente general en aquel momento. Entonces, entender que todos somos buenos, todos tenemos competencias diferentes, y que esas competencias diferentes están alineadas a ciertos puestos en las organizaciones. Pero para que yo pueda entender eso, primero tengo que entender bien cómo tengo mapeados mis puestos, las competencias de mis puestos, y también tener claro y poder incorporarlo en mi proceso de reclutamiento para que pueda haber ese match, esa alineación. A nivel de cultura y desarrollo organizacional, alinear los valores con comportamientos. ¿Qué hizo Spotify? Las tribus y los capítulos para agilidad, ¿verdad? Esta cultura de fracasar rápido para aprender más rápido permitió decir, bueno, en un lugar donde ver que me equivoqué no está mal visto, digo, esto no me funcionó, y rápidamente
voy a mi curiosidad sobre qué está pasando, qué fue lo que sucedió, le pregunto, entonces ellos armaban como tribus, digamos, equipos de trabajo donde decía, mira que estoy haciendo esto, no me está funcionando, y alguien rápidamente dice, ¿y consideraste este tema? Pero hay organizaciones donde está tan mal visto el error, porque empezamos a lo que hemos platicado, a señalar quiénes fueron los culpables, y entonces tengo miedo a que juzguen mi desempeño, a que no soy un buen profesional. Entonces se esconde el fracaso, no se admite, y pues no hay un aprendizaje ni hay una evolución. En algunas culturas, puedo decirlo que a nivel centroamericano tenemos mucho este tema, el fracaso está ligado a un ámbito muy negativo, mientras que en otras culturas el fracaso no es más que la oportunidad de saber que esto no se hacía así. Fracasé en esto, ahora entiendo que esto que estoy haciendo no se hace así, porque fracasé, entonces voy a probar una nueva manera de hacerlo. Y entonces y entonces eso reta mi creatividad, pone a trabajar mis hemisferios, me hace desarrollarme a nivel profesional, impide que yo me aburra. Estas personas que dicen estoy aburrido de hacer lo mismo, es porque no están en ese constante retarse a sí mismos, ¿sí? Entonces, es decir, bueno, rápido voy a ver esto, si no me funciona, fracasé 8 veces, pero la 9ª lo conseguí muy bien, no pasa nada. Pero es ese paradigma de cómo cada uno de nosotros vemos esa palabra de fracaso, que es para nosotros fracasar, porque para cada uno de nosotros ese término es diferente. Y cuando nosotros investigamos o leemos biografías de grandes empresarios o nos adentramos a ver estas grandes organizaciones que hoy son exitosas en el mercado y empezamos a leer sobre cuál fue su historia y cómo comenzaron, cuántos altos y bajas tuvieron, podemos identificar que tienen muchos fracasos. Pero ¿cuál es su característica? Es que no se quedaron en ese fracaso, en ese error, sino que fracasaron y dijeron, ok, vamos a seguir adelante. Aprendieron lo que había que aprender sobre la lección, porque atrás de un fracaso hay una lección, chicos, ¿sí? Entonces, esta cultura les permite a ellos ser muy ágiles, ¿verdad? A nivel de comunicación, yo necesito, y lo vimos cuando vimos el tema de comunicación, conectar la estrategia con mi día a día. Entonces hablamos sobre las reuniones, estas que son de todos los colaboradores, con una especificación o traducción. ¿Por qué utilizan acá el tema de la traducción? Porque muchas veces hemos hablado que en una organización, pues evidentemente hay muchas escalas de colaboradores, ¿verdad? Entonces, yo necesito traducir esas metas claras corporativas a objetivos individuales y hacer que la gente lo comprenda. Entonces, esta empresa Salesforce, es una empresa tecnológica estadounidense y la plataforma líder en gestión de relaciones con el cliente, lo que llamamos el CRM, ¿verdad? Entonces ofrece aplicaciones basadas en la nube para ayudar a las empresas a gestionar ventas, servicio al cliente, mercadeo, comercio electrónico y análisis de datos. Entonces, el objetivo principal de ellos era que las organizaciones puedan conectar mejor con sus clientes utilizando herramientas de inteligencia artificial para ofrecer una experiencia personalizada y unificada a escala. Entonces, para yo poder ofrecer eso a mis clientes, que mis clientes, miren qué bonito el trabajo de ellos, como que las organizaciones que son sus clientes puedan conectar mejor con sus clientes, ¿sí? Pero para eso yo lo primero que tengo que hacer es tener una buena conexión con mis colaboradores. ¿Por qué? Porque son mis clientes internos, ¿sí? Lo hemos hablado. Entonces, bajo el esquema de que son mis clientes internos, yo tengo una buena conexión con ellos y yo puedo trasladar y decirles a todos los niveles estas metas, porque muchas veces algunas metas son más técnicas, digamos, entonces poder traducirlas y decirles, usted lo que tiene que hacer en su día a día es esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de que cada colaborador sepa que cada actividad que hace durante el día, cada
llamada que contesta de cada cliente, cada documento que archiva, todo suma a esas grandes metas corporativas. Y es importante que todos los colaboradores, indistintamente de los puestos que tienen, se sientan parte, ¿sí? Y entonces se sientan parte y a bordo de esa gran estrategia que estamos teniendo para poder ser la empresa más grande, la empresa más exitosa en el área o en el país en el que nos queremos desarrollar, ¿sí? Cuando hablamos de evaluación, también hablamos del feedback continuo, ¿verdad? De salir de esos esquemas de sentarme a hablar sobre cómo me he desempeñado 1 o 2 veces al año. Entonces, esta empresa, lo primero que hizo fue eliminar la evaluación anual por conversaciones mensuales de desempeño. Esta empresa es una multinacional de servicios profesionales que ofrece servicios de consultoría en estrategia de tecnología también. Entonces, miren, volvemos a encontrar temas de tecnología, ven. Y por eso es que ayer, cuando empezamos la presentación, empezamos a hablar sobre de cómo muchos términos a nivel de software y eso se estaban trasladando a la organización porque miraban que tenían grandes resultados, ¿sí? Entonces, otra empresa de tecnología y operaciones para ayudar a las empresas a mejorar sus rendimientos y transformarse de manera digital. Entonces, esta empresa se especializa en ofrecer soluciones en áreas como lo mismo que vimos, ¿verdad? La nube, inteligencia artificial, la ciberseguridad y la consultoría de gestión, trabajando en más de 40 industrias diferentes y sirviendo a clientes en más de 120 países. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Es decir, Accenture dijo, yo voy a hacer mi feedback continuo, yo necesito saber, miren, ¿qué cantidad de colaboradores y con qué expertise tengo que tener yo, chicos, estos colaboradores, para que puedan mantenerse en 40 industrias diferentes, ¿sí? ¿Cuál es el conocimiento que yo tengo que tener en mi organización para poder decir, es que, en estas industrias nosotros estamos en todas? Entonces conocemos, porque uno de los temas cuando damos ese tipo de servicios es poder comprender qué es lo que realmente está haciendo la empresa para bajo entender eso que la empresa está vendiendo y qué posición tiene en el mercado. Y por eso es que en una de las asignaciones le dije cómo está el tema del posicionamiento, saber desde ahí qué es lo que yo le puedo ofrecer, ¿sí? Toda esa información se requiere. Entonces, al final acá hemos podido ver que uno de los componentes, y es que tiene que ir alineado, y todo evidentemente tiene sentido. Si yo estoy con temas de tecnología, de innovación, de ofrecer soluciones, yo tengo que tener esa cultura desde adentro hacia afuera para que se pueda permear, ¿sí? Si no, definitivamente yo no puedo ofrecer algo hacia afuera que yo no estoy teniendo adentro, ¿sí? Por eso empezamos a trabajar, cuando hacemos todas estas gestiones del cambio, todas estas transformaciones, empezamos con temas de poder identificar cuáles son los paradigmas actuales que están dirigiendo, nos están dirigiendo como organización y empezar a gestionarlos desde una manera que sea ganar-ganar, ¿verdad? Ya que estos paradigmas también, como nos están frenando, digamos, como a nivel de organización, evidentemente también el colaborador tiene un impacto en su exterior también. Entonces, todo este tipo, o sea, cuando nosotros formamos inteligencia emocional, formamos al colaborador y lo que él aplica en la organización lo va a aplicar también a casa o en sus entornos, ¿sí? Entonces, a nivel de contenido, el objetivo era poder mostrarles paso a paso los temas que estuvimos viendo. Y vamos a ver, les quiero enseñar. Vamos a ver. Y solo quiero que me confirmen que pueden escuchar y ver el video, chicos. Son indispensables en las organizaciones, porque de eso depende su subsistencia. ¿Sí? ¿Pueden verlo y escuchar? Se ve, pero no se escucha. Ok, gracias.
Entonces, estamos teniendo. Ahora vamos a ver si sí, pueden escucharlo. Los resultados son indispensables en las organizaciones, porque de eso depende su... ¿Ahora sí? Ya se escucha. Ok, entonces lo voy a retroceder. Los resultados son indispensables en las organizaciones, porque de eso depende su subsistencia. Todos queremos más rentabilidad, más crecimiento, más ventas. Hoy, la relación entre la alta productividad y los niveles de bienestar de los empleados es innegable. No lo digo nada más yo, también lo dice este señor que se llama Nadella, es el CEO de Microsoft, cuando en enero se vuelve la compañía más valiosa del mundo. Y lo que él dice es que no es como todos piensan que se debió a un tema de tecnología, sino a una verdadera revolución psicológica en el lugar de trabajo. Y lo que hizo fue implementar estos dos conceptos de las ciencias de la felicidad. La comunicación no violenta para construir relaciones de empatía y desarrollar una mentalidad de crecimiento en sus empleados para abrazar el error. Yo les puedo mostrar muchísimos datos de los efectos de la felicidad en el trabajo. 300% más innovación, 45% mayor productividad. Pero en realidad lo que yo quiero es invitarte a que hagas una reflexión. Tú, ¿cuándo eres más productiva? Cuando te levantaste de malas, te peleaste con tu pareja, vas a un proyecto que no hace sentido, te choca la gente con la que trabajas, te sientes enfermo, o cuando dormiste bien, hiciste ejercicio en la mañana, tu familia funciona, el proyecto en el que estás amas, te llena de propósito, te diviertes y aprendes con tus colaboradores. Claramente en el segundo, tus colegas también. Todos funcionamos así. Y la realidad es que los fregones somos ambiciosos, queremos todo, no nos vamos a conformar. ¿Quién de aquí se conforma con una vida miserable a cambio de un buen sueldo? Nadie. Todos queremos ser felices. Tenemos que empezar por saber qué es la felicidad. Es sentirte pleno en tu propia piel y tener la valentía de construir propósito, salud, conexión, aprendizaje y placer en congruencia con tu esencia. Y para esto es muy importante hacer una distinción entre estar feliz y ser feliz. Estar feliz es en una fiesta, es un estado de ánimo asociado a emociones agradables de sentir, como la alegría o el contento. Es de corto plazo, se enfoca en el resultado. Pero ser feliz es una idea mucho más ambiciosa que tiene que ver con construir bienestar de largo plazo. Es un proceso y puede llegar a ser incómodo. Por eso podemos apoyarnos de las ciencias de la felicidad, que dentro de muchas cosas nos ofrecen este modelo Spire de mi maestro, el doctor Tal Ben-Shahar, un referente en el mundo del bienestar y la felicidad, que lo que nos dice es que para tener esta vida que en términos generales para ti valga la pena ser vivida, necesitas trabajar en 5 tipos de bienestar: espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional. Y la idea es que esto nadie lo puede construir por ti. Ser feliz es tu responsabilidad, porque requiere de voluntad y valentía. Hace poco tuve la oportunidad de preguntarle a Adam Grant qué pensaba de esto. Esto fue lo que me dijo. What do you think about approaching happiness, understood as this long-term well-being, as a personal responsibility? Treating happiness solely as a personal responsibility, I think, can lead us to overlook the important role that institutions play in shaping the opportunities that people have to pursue their happiness. And so I want leaders to take responsibility for people's happiness in their workplaces. What I would say is ideal for me is managing your own happiness is primarily your responsibility, but there are also other individuals and groups that have responsibilities that affect your happiness. La verdad es que su respuesta me fascinó porque amplía la mirada, complementa. Ser feliz es tu responsabilidad, pero también es nuestra responsabilidad, porque como líderes y emprendedores tenemos la responsabilidad de construir entornos en los que la gente pueda florecer. Entonces, en esta aventura nos vamos a enfrentar a 3 problemas. El primero, nadie sabe realmente qué es la felicidad. Solución, informa. Ponles este video en la página de Disrupt HR o invítalos a que sigan mis redes. Segundo, se cree que la felicidad se busca, se encuentra, se alcanza o alguien te la da, que es cuestión de magia o suerte. Solución,
Acércales las ciencias de la felicidad, los expertos, herramientas, para que si se deciden a construir su felicidad, no les quede algo así. Un excusado donde te vuelan las patitas. Tercer problema, se cree que es caro, romántico, paternalista. Por eso los ejecutivos no avanzan. Solución, haz un programa de felicidad, haz esfuerzos formales en tu organización y verás que los resultados que esperas serán inevitables. 5 ideas para llevar. La primera, cuando te sientes pleno, eres más productivo. Tus colegas también. Segunda, la felicidad se construye, es cuestión de esfuerzo. Trabaja en ello. Tercera, la felicidad es una responsabilidad individual, pero también colectiva. Crea entornos. Cuarta, para la transformación es más importante la acción que la información. Ejecuta. Quinta, si tú te enfocas en la felicidad de tus colaboradores, los resultados serán inevitables. Empleados felices, empleados productivos. Muy bien. Este video, empleados felices, empleados productivos, lo hemos hablado también en este espacio. ¿Qué tanto permiten nuestros entornos en el que el colaborador pueda desarrollarse, florecer, sentir que está haciendo lo que le gusta hacer? ¿Sí? Y llegar, nosotros manejamos en algún punto, es cómo las familias nos entregaban al colaborador por la mañana. O sea, cómo el colaborador llegaba. ¿Sí? Y entonces era observar cómo ellos iban llegando, ¿no? De casa. Y ver cómo nosotros, a la hora de la salida, entregábamos a esos colaboradores a sus casas. ¿Sí? Cansados, enojados, aturdidos, fatigados, con qué humor los regresábamos a casa. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro que la cantidad de horas que nosotros pasamos en las organizaciones, chicos, no son 2 ni 3, ¿sí? Son entre 8, 10 y hasta 12 muchas veces, ¿sí? Dependiendo de nuestro tipo de labores, o si tenemos cierres, temporadas altas, pues a veces son más horas, más de 10 horas. Entonces, ¿cómo nosotros decir, claro, y este enfoque realmente es real? Cada uno de nosotros somos responsables de la felicidad y mucho tiene que ver con las expectativas, y es cierto, pero también hay una incidencia. ¿Cuántas personas conocen ustedes que son infelices porque no tienen los trabajos que quieren, porque tienen un jefe que según ellos su creencia es que les hace la vida de cuadritos? ¿O cuántas personas conocen ustedes que empiezan a mandar mensajes todo el domingo de que ya, que mal que es lunes? Entonces eso va denotando pues que no hay una felicidad, porque si usted no se entusiasma, o estas imágenes de, yo me levanto temprano y feliz cuando voy de viaje, pero cuando voy a trabajar, entonces aparece otra persona con mal ánimo, ¿no? Entonces es también tener esa claridad que cómo recibo al colaborador. Y nos recuerdo que nosotros en una de estas organizaciones, nuestra meta era que como nosotros recibíamos al colaborador, poder mínimo entregarlo de ese mismo estado de ánimo, de regreso, ¿no? Al final del día. Y entonces eso es un reto, chicos, porque miren, es bien fácil, ya le voy a dar la palabra a Jenny, es bien fácil decir, dejen sus problemas de la casa afuera y entre a la oficina, ¿sí? Y viceversa. Pero realmente desarrollar esa capacidad y entender que somos seres integrales, emocionales, y que si algo sucedió, pues nos impacta emocionalmente todo, ¿verdad? Indistintamente donde estemos. Sí, dígame, Jenny. Buenas noches, Master. Hablando del programa de felicidad, yo lo voy a contar a manera personal mío. Creo que yo soy de las mujeres que me alegra ir al trabajo, y cuando estoy de vacaciones me pega la depresión y me pega una ansiedad tremenda, horrible. Yo en mi oficina de psicología tengo un lema: tenemos una tetera y al que va
té de canela, pues pan le damos, y aquella aromatización y hacer masajito, tenemos una maquinita ahí que el que anda estresado, el que anda negativo, de ahí sale convencido y dice, esta es la mejor área, y cuando se sienten así como que cargados, van, porque ahí usamos risoterapia y todo lo que es de provecho. Entonces, por lo menos yo en el grupo en el que estamos con talento humano, en el comando, soy de las que siempre subo una frase motivadora. Me encanta motivar, me encanta esas pausas activas también, tanto emocionales como físicas. Entonces yo creo que nosotros en el área de recursos humanos tenemos una gran función que tenemos que ejercer. Yo voy, claro, mi sueldo es bueno, las tareas tal vez son difíciles, andar ya las 14 horas ya me entra algo con mis botas y todas estas situaciones, pero el madrugar para todo, estamos los militares, ustedes se fijan, para los problemas de lluvia, de perritos, de vacunación, para todas estas Fuerzas Armadas, pero por lo general nosotros lo hacemos de buena actitud. Entonces, si yo tengo esa buena actitud, el entorno que me rodea, claro, hay días malos, y les digo, hay días malos y hay días buenos, pero que sean esos días buenos o esas cosas positivas para estar en el día, porque si no, vamos a ser unas personas amargadas, vamos a tener problemas de salud, que en la mayoría, cuando no gestionamos bien las emociones, ya nos empieza a doler la cabeza, el estrés, ya nos empieza con la gastritis, que son emociones no resueltas. Entonces, por lo menos en mi área, esa es la función que tengo, ¿verdad? Y sí utilizamos bastante esos programas de felicidad. Si hay una persona que anda estresada, somos de los que tenemos juegos, jugamos, le ponemos juegos, le ponemos arteterapia y todo para convencer a esa persona de que su día sea bonito y que mire el lado positivo de las cosas. Entonces, recursos humanos o todos los que tenemos personal a cargo, estamos en la obligación de ayudar emocionalmente a esas personas, cambiarles como ese chip. Difícil, porque el ser humano somos difícil, pero no más imposible. Es una educación que todos los días lo podemos hacer. Yo si miro a alguien, yo siempre ando con mi uniforme, ¿verdad? Yo si miro a una dama, a una compañera bonita con su pelo, qué bonito anda, qué bonito. Acostumbro a dar esos tics positivos, qué rico huele al varón, pucha, que te miras diferente. El ánimo, porque si yo le miro, qué cara trae, qué te pasó, no. Empecemos el día y todo actitud positiva. Como digo, altos, bajos, todos los días problemas, pero con la mejor actitud será muy gratificante. Muy bien, Jenny, gracias. Usted menciona algo que me parece, bueno, muchas cosas importantes, pero primero es que recursos humanos tenemos que ser ese ejemplo. No podemos ser los que llegamos serios, enojados todos los días. Ese esquema que había, digo había, porque siento que está mejorando, pero que el de recursos humanos tiene que ser el serio, el que como recuerdo que íbamos a algunas capacitaciones donde iban como de todas las organizaciones, y esa tendencia de solo entre nosotros nos llevamos, no podemos relacionarnos con otras áreas. O sea, hay un montón de paradigmas, y por eso en la primera semana empezamos con eso, ¿no? Como esa parte de romper esos paradigmas y entender que como bien lo dice Jenny, nosotros somos los primeros llamados a tener esas dinámicas positivas. Entonces yo quiero implementar pausas activas en la organización, pero yo no las hago. En recursos humanos no las hacemos. Porque pasa, chicos. Y yo recuerdo que yo les decía, no. Cualquier cosa que nosotros vamos a implementar es el primero adentro. Entonces, tener ambientes positivos, cosas pequeñas. Igual, yo en la oficina, en mis oficinas, aroma, un ambiente agradable. Entonces la gente llegaba y decía, ay, yo que cuando estoy aquí en su oficina, Arlene, yo siento que estoy en otro lado. Me siento relajado. Entonces, ¿qué? Por ejemplo, ¿cuáles son los aromas que inciden en el tema de relajación? Entonces,
yo mantenía menta en mi humidificador, entonces olía menta, otros días olía otras cosas. Entonces yo buscaba, si yo sentía que eran cierres de mes, ponía lavanda para que esa gente estuviera más relajada. Entonces, sí funciona. Entonces la gente llegaba y miren, decía, yo no sé, esta oficina, mi jefe decía, su oficina siempre hay gente, porque la gente llegaba a tener un respiro, porque ahí se sentía relajada, ¿verdad? Yo no tenía expresamente ahí para hacer té, pero siempre tenía bolsas de té también. Entonces decir, ay, quisiera un tecito. Bueno, aquí tengo. Yo compraba yo mantengo cajas de té. Entonces son detalles y entender que hay momentos en los que sí estamos trabados. Por ejemplo, nos ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, que estamos como con algo que sentimos que no fluye y tenemos que hacer una pausa. Y de repente pararnos a tomar una taza de té y a reírnos 5 minutos nos permite despejar la mente. Y por eso les decía yo, es ir más allá y entender cómo funciona la neurología del ser humano. Nos permite también entender por qué. No, lo que les iba a decir, no es copiar por copiar una dinámica, es entender por qué esa dinámica es importante, cuál es la incidencia a nivel neurológico de un aroma en mi cuerpo, por qué, qué incidencia tiene. Entonces ya ahí yo voy haciendo las cosas con un sentido, ¿sí? Que hay estudios que comprueban que esto reduce y miren, este se los coloqué, es el resumen de lo que hemos hablado. Para que una organización pueda llegar a sus metas, sea productiva, requiere colaboradores productivos, y para que un colaborador sea productivo tiene que ser un colaborador feliz. Difícilmente un colaborador que detesta a su jefe, que odia lo que está haciendo, que se queja todo el tiempo de la organización, que considera que no tiene los beneficios que debería tener, es imposible que ese colaborador sea altamente productivo. Entonces, no sé si alguien quisiera aportar algo más al tema, que haya vivido de sus experiencias. Si no, quiero que veamos. A ver, dígame, Gisela. Yo siempre he tenido como esa pregunta, ¿verdad? Y que todo muy bonito, recursos humanos es el que tiene que ver con el personal, pero me he encontrado este tipo de acotaciones en LinkedIn más que todo. ¿Quién cuida de recursos humanos? Muy bien. Eso es una de las mejores preguntas que hemos tenido en clase. ¿Por qué? Porque realmente, cuando ¿quién cuida del cuidador? Y cuando es un tema médico, que a mí me gusta hacer esa referencia, Gisela, muy bien. Bueno, no sé si usted se ha encontrado alguna respuesta respecto a eso, en lo que ha leído o ha investigado. La verdad que las respuestas que he encontrado es que nos toca realmente, como cuando somos mamás, ¿verdad? Hacernos, como digo yo, el coco wash, uno solito, ¿verdad? Porque realmente en la mayoría de las empresas el tema siempre es que recursos humanos tienen la carga de esto, del otro, de todo, ¿verdad? O sea, somos los encargados de una planilla, somos encargados del clima, somos encargados de la salud mental, somos encargados de todo. Pero al final, entre nosotros mismos nos tenemos que cuidar. Si hay un equipo de recursos humanos, ojo, ¿verdad? Porque cuando hay muchas empresas que solo tienen una persona. Y si el jefe de recursos humanos es un gerente de operaciones, un gerente administrativo, es un gerente general, pues está esperando que recursos humanos lo cuide también. Pero siempre me he quedado en ese signo de interrogación. Realmente siento que nadie los cuida. Nosotros velamos por sí mismos y por nuestro equipo interno de recursos humanos. Sí, ahí yo lo voy a llevar a un tema médico que es muy fácil de comprender. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener una persona, un familiar, digamos, muy mal de salud, que ha tenido alguien que quedarse cuidándolo. Por ejemplo, este es como el ejemplo muy clásico. Una tía abuela, una abuela que se enferma mucho, que se cae en cama, ¿no?
y que ya no puede valerse por sí sola y alguien tiene que cuidarla, digamos, un familiar. Y no sé si ustedes han podido observar cómo esta persona se va deteriorando en ese proceso de cuidar, de estar al 100% para otra persona. Y empieza a verse el deterioro físico. Yo he tenido la oportunidad de verlo. Y justamente leía, porque en esos temas donde más por eso les digo, a mí me gusta que estamos en este proceso de traer todo lo que funciona en otras áreas al tema de talento. Y el fenómeno que se encontró en las investigaciones es que una vez que fallece esa persona que estaban cuidando, el cuidador caía en cama, se enfermaba muy fuerte también. Entonces venía el tema de la cultura de cuidando al cuidador. ¿Por qué? Porque el cuidador es el que estaba a cargo del familiar enfermo y a su vez, obviamente, si él no tenía su debido cuidado, pues ya no iba a haber quien cuidara al enfermo. Entonces hablaba a nivel médico de todo esto que hay que hacer. Entonces, es decir, ok, nosotros tenemos que estar pendientes de la salud emocional del colaborador, pero alguien tiene que estar a cargo de la salud emocional de talento humano. Pero de eso nadie lo ha preguntado, ni nadie lo ha gestionado. Pero es también algo que tenemos que tener claros. Es porque muchas veces nosotros decimos, es que yo soy psicólogo, entonces yo puedo revisar mis apuntes y tratarme sola. Y sabemos que eso no funciona así. O sea, un médico, un cirujano no se puede operar a sí mismo. Puede ser un muy buen cirujano, pero él no se puede operar a sí mismo. ¿Entienden? Pasa exactamente lo mismo. Yo puedo ser muy buen profesional, pero como bien lo decía Jenny, somos humanos, tenemos días buenos, tenemos días malos y necesitamos tener quien nos atienda a nosotros. Entonces para eso existen equipos consultores. ¿Sí? ¿Me va a decir algo, Jenny? Sí, nosotros así con eso tratamos los psicólogos de hacer catarsis, tenemos grupos de ayuda, la verdad, como dice mi hijo, mami, yo no podría ser psicólogo, tantos problemas, es más, o me preguntaba un coronel, ¿y usted cómo hace, Rodríguez? Para saber tanto, y usted la miro tan tranquila, pues yo uso estrategias, y yo me corro mis 7 kilómetros todos los días, trato de liberarme y de estar en Dios, y eso me ha servido bastante, la verdad, porque creo que saber de tanto, gestionar tanto, sí es problema, pero sí, nosotros sí tenemos una red de apoyo entre nosotros mismos claro. Y usamos estrategias para hacer catarsis, la verdad. Sí, hay que implementar estrategias, Gisela, como dice Jenny. Ahora bien, por ejemplo, nosotros que hacíamos en una de las organizaciones, digamos que se tenía un equipo de coaches que manejaban temas de coach de vida, psicólogos, a disposición específicamente para el equipo de recursos humanos. O sea, teníamos habilitados psicólogos para temas para colaboradores, por ejemplo, si de repente teníamos una colaboradora que la asaltaron y quedó ella con un tema de shock, ella podía acudir a la psicóloga, ¿no? Pero adicional a estos profesionales especializados que atendían a los colaboradores que por un motivo u otro necesitaban ese acompañamiento, había otro equipo que estaba compuesto en aquel momento por coaches y por psicólogos que hacían acompañamientos al colaborador, al colaborador de recursos humanos específicamente. Pero también, ¿quién es el llamado, chicos? A decir, nosotros tenemos que... Es que esto es una cadena, como les decía. El médico es médico, pero no por eso es que significa que el médico no se enferma. Y no significa que el médico no va a cita. Y no significa que los cirujanos se atienden solos. Y que el oncólogo se hace solo su quimio. No funciona así. Y entonces, no sé por qué, en qué punto nosotros hemos creído eso. Ahora, los primeros en priorizar, cuidarnos, debemos de ser nosotros. Si somos nosotros los que cuidamos a los demás. Entonces también tiene que haber esa cultura interna, lo que yo les decía. Pausas activas, hagamos pausas activas, hagamos actividades nosotros. Hagamos actividades especiales para nosotros y que contratamos a alguien que las haga, porque miren que pasaba en otra organización algo como bien divertido, que eran una fiesta navideña para 3,000 personas. No hay espacios
ni en Tegucigalpa ni en San Pedro Sula para hacer una fiesta navideña, digamos, formal para tanta gente, entonces había que hacer varias, ¿no? Y ya cuando llegaba la fiesta de recursos humanos, pues, ¿qué creen? Ya nadie, o sea, la gente que había montado todas las fiestas para todos los colorados, lo que menos quería era seguir comiendo lo mismo, hacer otra fiesta. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se contrata externo. Y tenemos que tener esa cultura nosotros, como gestión de talento, de cuidarnos y decir, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Quién cuida de nosotros? Y miren que pasaba también bien divertido, que cuando decíamos los temas de clima también, nosotros salíamos mal. Y era por ese motivo que dice Gisela. Porque no estábamos gestionándonos a nosotros. Por eso tiene que haber alguien encargado de ver el área de talento y de implementar las cosas que se implementan para que las otras áreas sean productivas, eficientes, y tener equipos consultores, personal capacitado de apoyo para nosotros, porque todos necesitamos ese soporte, ¿sí? Y nosotros somos el soporte interno de la organización, entonces nosotros necesitamos un soporte también, y que generalmente va a tener que ser externo. Esa es la experiencia que le puedo contar. Pero como decía el video que estábamos viendo, ¿quiénes somos los principales llamados? Somos nosotros mismos. Entonces tenemos que empezar a permear esa cultura de nosotros que cuidamos a los demás, tenemos que empezar cuidándonos a nosotros mismos como departamento y decir qué son esas buenas prácticas que hacemos. Y es fenomenal, porque yo que les decía cuando aplicamos estas cosas, es fenomenal porque de ahí nosotros las podemos implementar y replicarlas. Pero ¿qué pasaba? Cuando yo entré a esa organización, decía, hay que hacer, y yo decía, ¿y ustedes lo están haciendo? No, es que nosotros no tenemos tiempo de hacer esto. Yo decía, no funciona así. Necesitamos priorizarnos nosotros también como talento y entender, pues, que necesitamos priorizarnos e implementar, hacer estrategias dependiendo las áreas para reducir el estrés y manejar todos estos pilares de felicidad, porque los primeros felices debemos de ser nosotros, porque somos los que estamos dando ese soporte al resto de colaboradores. Y nosotros también tenemos vida, tenemos temas a nivel de familia, tenemos muchas cosas que tienen también todos los colaboradores, y que adicional de eso estamos con esa responsabilidad de atender con una buena actitud y de una manera muy calmada y amorosa a los colaboradores, aun cuando no estemos al 100. Entonces tenemos que buscar nuestras estrategias de autorregulación adicional, apoyarnos en los momentos que consideramos en especialistas que hay, ¿sí? No sé si ahí le queda un poquito más, digamos, un norte de cómo lo hacíamos en una de las organizaciones en las que yo fui parte, y también como de mi propia visión en otras áreas que me desarrollo, holísticas, en las que una de las reglas es también utilizar los servicios que nosotros brindamos, ¿verdad? Entonces es una cadena, todos necesitamos ese soporte, ese apoyo, ¿verdad? Entonces, ¿quedamos claros? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Creo que ahorita no estoy compartiendo. Entonces les voy a mostrar. Recuerden que en la semana 1, chicos, nosotros hicimos un caso invertido en el que yo les decía, no utilicen más conocimiento del que ustedes tienen actualmente adquirido con su experiencia, porque era parte de poder que nosotros mismos pudiéramos sondear cómo estábamos enfrentando o cuáles eran esos paradigmas que teníamos respecto a una situación que les presenté. Entonces, ¿cuál es la asignación que vamos a realizar respecto a este tema? Una vez que nosotros ya hemos aprendido, visto ejemplos, ¿verdad? Vamos a regresar a ese caso. ¿Pueden verlo? ¿Sí? Ok, entonces vamos a regresar nuevamente a ese caso invertido
que es exactamente el mismo, tiene un puntaje más alto, porque acuérdense que aquel era como de toma de temperatura, costaba 5 puntos, este cuesta 10, es el mismo caso y el mismo escenario, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a cambiar? Vamos a dar ya un enfoque respecto a lo que nosotros hemos aprendido en estas semanas. Y ahí es donde ustedes van a poder medir cuál ha sido ese cambio de perspectiva. Entonces vamos a identificar, eso no tiene que ser largo, chicos, respecto a las dimensiones claves sobre el clima, y colocar una métrica específica para medirla, ¿verdad? Y aquí les traigo un ejemplo. Para comunicación, el porcentaje de empleados que afirman entender los objetivos de su área, por ejemplo. Entonces, luego vamos a ver el tema del ciclo de vida del empleado, que lo vimos, en qué etapa del ciclo está, si reclutamiento, onboarding, desarrollo y retención, ¿verdad? Y dónde se localizan las mayores fallas, ¿verdad? Entonces, vamos a proponer una mejora concreta para la etapa que consideren más crítica ustedes. Y basándonos en el modelo de gestión de cambio o retención de talento, vamos a definir 3 acciones sencillas, prioritarias para los próximos 90 días. Y adicional, vamos a medir, bueno, ¿cómo mediríamos esas acciones si están o no funcionando? Entonces vamos a definir 2 KPIs, ¿verdad? Relacionados con talento y cultura. Adicional, yo sé que trabajaron en grupos diferentes, pero es importante que ustedes en su entrega puedan incluir el diagnóstico intuitivo que hicieron a nivel original de la semana 1 y poder ver cómo este nuevo plan de la semana 4 demuestra cómo el conocimiento técnico que han adquirido y más con esa perspectiva global ha enriquecido su perspectiva inicial. Ese es como el objetivo. Decir, yo cuando hice este caso lo que contesté fue esto y esto, pero realmente no había comprendido esto o lo otro, ¿sí? ¿Queda claro? ¿O tienen consultas? Sí, dígame. Esta tarea siempre es grupal, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Para cuándo es, Máster? Bueno, la idea es, ahorita lo voy a dejar de compartir. La idea es que hoy nos podamos ir más temprano para que la puedan realizar en clase, ¿verdad? Darles media hora para que la puedan realizar. Sin embargo, en la plataforma está extendida para que la puedan entregar hasta el día de mañana, ¿verdad? ¿Hasta el día de cuándo? De mañana. ¿Mañana a qué horas? Mañana está a las